acá en Yuku Chino 360 con Nick. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Acá acompañándome para esta receta que vamos a arrancar rápido, no queremos perder más tiempo porque es una buena receta que le queremos recomendar, que es hacer cómo hacer una buena polenta. Y una forma diferente también de hacerla, ¿eh? Es para la gente que más que nada no le gusta tanto la polenta, esta forma... Pero ¿cuál es el agregado? Que lo vamos a hacer no solo la polenta, sino... Va a ser grillada también. Exactamente. Wow. Ese es el toque que le vamos a dar de Yuku Chino 360, así que no perdamos más tiempo, arranquemos porque tenemos mucha actividad. Si vienes rápido, arrancamos. Voy del otro lado, Nick, Dale. le cuento información de esta receta Perfecto. como siempre. A ver. Go, go, go. Síganme de este lado. Acá les voy a contar que complejidad vamos a hablar de 2 tomates. No es difícil ni tampoco muy complejo, sino que es ciertos su pasos. tiempo, lleva su Sí, tiempo. tiene un poco más de pasos que hacer una polenta normal, por eso le vamos a poner 2 tomates. Nivel nutricional, semáforo amarillo, porque sabemos que es la polenta. Se alimenta bastante, tiene un poco de manteca. Tiene hidrato de leche. carbono, entonces no es tan light como una verdura. Ok. Ni porciones para 4 personas, nos va a salir las porciones. Y un total de 1 hora 40 minutos, más o menos. tranquilo para poder hacer tranquila polenta y el grillado. Y utensilios. Y también hay que dejarlo enfriar, por eso el tiempo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una bandeja, que es donde se va a poner la polenta para ir a la heladera. Vamos a necesitar un palito de madera para mezclar, o lo que tengan para mezclar. Una ollita, que donde entre más o menos 2 litros de líquido. Y en sal, pimienta, nada más. ¿Y para el Pocas grillado? cosas. Para el grillado después lo vamos a hacer en una sartén con un poquito de aceite, vuelta y vuelta. Lo vamos Así a que cortar. con estos Eso utensilios ya sabemos, arrancamos. todas cosas. Hoy no usamos horno o usamos cocina directamente. Todo cocina. Te cuento los ingredientes. Venite a la mesa que te cuento de acá. Que va a ser simple: manteca, polenta, leche y agua. Puede ser descremada, puede ser leche entera, Cualquier tipo de leche. totalmente. Y sal, pimienta a gusto, algún que otro condimento que quieras, pero si no, esos están bien, ¿sí? Con eso está perfecto. Eh, Después obviamente también lo que le quieras agregar. Le puedes agregar un poco de caldo también si querés. Está bien. Con otra cosa te puedes Cambiar hacer. un poco, variar. ¿Puede hacerla sin leche? Puedes hacerla totalmente de agua, lo que va a hacer va a ser quedar un poco menos cremosa, ¿sí? Va a tener un poco menos de cremosidad nada más, pero va a quedar bien igual. Mira vos. Exacto. Así que bueno, antes para arrancar, vamos a dejar que estos ingredientes se usan ya la pizarra de siempre, atrás tuyo lo vas a tener en todo el video. Y vamos a contarte que para empezar vamos a poner el agua y la leche junta en la olla, como dijo Nick, ponemos a así. hervir Todo acá. las dos juntas. Una vez que pegó el hervor, ¿qué es el segundo paso, Nick? El segundo paso agregamos la manteca. La vamos a verter acá en la leche. Recuerden que acá en el video de la pantalla de este lado vas a tener cómo fuimos previamente a poner el agua y la leche, para que vean que se pone al mismo tiempo. Y el hervor, ¿cuánto puede llevarnos? Y el hervor más o menos 10, va el fuego máximo 10 minutitos. 10 minutitos, tengan control. ¿Qué pasa cuando hierve? Va a levantarse y puede rebalsar. Ojo, así que estén atentos ahí, que no se le rebarse porque no solo se le mancha todo, sino se le va la cantidad de leche que estamos considerando en esta receta. Bien, entonces acá vamos a agregar lo que es la manteca primero, vamos a agregar sal. Sal se va bastante porque vamos a ponerle bastante polenta. Nosotros usamos sal marina porque nos gusta, es mucho más natural, cero conservantes, pero puedes usar cualquier tipo de sal, ¿no? ¿Sí? Sí, cualquier tipo de sal. Porque pimienta en grano nos gusta más, guarda más el sabor que si ya viene molida. Pero eso es a gusto también a cada uno. Está una buena cantidad, pimienta también, una buena cantidad, que es lo que le va a dar el sabor. También se puede poner el caldito, como te decía, de verdura, si le querés dar más sabor, pero yo creo que ahí va a estar bien. Le puedes agregar también, si querés, la polenta, le puedes poner albahaca, cebolla, queso Eso se adentro. pone acá, mientras que haces el hervor, Eso lo vamos a poner a la hora de cuando pongamos la polenta. al un final ratito, para mezclar. para o mezclar al final. Es para que le dé más sabor, puedes hacer lo que más te guste. se le puede poner ajo, así como para darle También. gusto al líquido o después en la polenta. Lo mismo, no varía. Puede ser el líquido o la polenta. ¿Qué es lo que hace que una polenta salga seca o más acuosa? Esa es la cantidad de líquido que le pongas. Yo prefiero ponerle más líquido y a la hora de, si le ves que te está quedando muy líquida, lo que hacemos es cocinarla un poquito más. La dejamos en el fuego y se va a reducir el líquido, entonces nos va a quedar perfecta. Ahora si le ponemos menos líquido y le pones arriba ya queda un poco más, no queda diferente, porque el líquido, la polenta ya está cocinada, se te va a hacer grumos capaz.
Yo te conviene hacerla de esta forma. ¡Genio! Una vez que esto hierve, vamos a agregar la polenta en forma de lluvia y vamos a mezclar constantemente hasta tener la polenta. Más o menos. ¿Querés que vaya un mezclando minuto. mientras que vos la... Sí, agregarlo yo Pero si querés y yo bueno. mezclo. Pero ahora fue un poquito más que esta. Tiene que estar derretida la Tiene que- manteca tiene que hervir, más y que nada. tomar un poco de hervor. Sí. Falta un poquitito más. Y Nicky, si no te diste cuenta, no consideraste tanto el agua, le pusiste la polenta y notaste que al final la polenta absorbió, porque la polenta absorbe, tengan en cuenta que si hidrato de carbono y todo lo que es así, absorbe el agua, por lo cual, así, este poquito que ves, se hace un montón Sí, en es realidad. un montón. Pensá que esto en una olla, vos decís, la proporción, decís, no, esto no es trabajo. Tanto líquido parece que no. Cuando empieza a absorber el líquido, esto asciende, es decir, absorbe y se aumenta el tamaño. Esto todo lo que es pasta, todo lo que es con harina, todo eso pasa. Pasa lo mismo, exactamente. Es como mágico. Ya ahora, mira, ya tenemos ahí en forma que pueden ver. Cuando empieza a hacer las burbujitas que está hirviendo, ya podemos ir agregando la polenta en forma de lluvia. Eso es fundamental, ir agregándola despacito y en forma de lluvia para que no se nos formen grumos. Perfecto. Esa. Como ven, ya pusimos la polenta, ya arrojamos todo. Puede ser una recomendación con un colador, como si fuera a tamizarla, la vas a tirar, un colador que tenga buenos agujeros para que pueda pasar la polenta. Ayudará a que puedas hacerlo más fácil la lluvia de la polenta. Si te cuesta freír, no se te cae toda la cantidad dentro. ¡Genia! Bien, esto lo vamos a hacer cocinar más o menos un minuto aproximadamente y ya va a estar la polenta, ¿sí? Más o menos, igual te vas dando cuenta vos a la textura que lo querés. Para esto, como lo vamos a poner al aire y grillarlo, yo lo dejo un poco líquido que me quede, no lo quedo tan duro como la polenta en sí. Así que yo diría que como está exactamente ahora, lo apagamos el fuego. Se sigue cociendo porque el agua, la aire ya está hervida, entonces el calor mismo lo sigue cocinando. Y mezclamos envolventemente así. Vean cómo ya el líquido se perdió, digamos, ya fue absorbido. Y solo queda la polenta ahí, la contextura misma de la polenta. Fundamental también en todo el tiempo estar mezclando. Para que nos quede esa polenta bien, se derrame Cremosa todo y quede súper suave. Va a parecer como un puré. ¿Se le puede poner crema o Se puede poner crema también, sí, en cambio de leche. en la cocción o después? En vez de la leche se le puede poner crema. En la cocción. En la cocción, a la hora de hervirlo. Y si ponele que cocinaste así como está, ahora tiene una textura perfecta. Pero ponele que se te secó demasiado porque el agua se te puede más. O le pusiste menos. Menos. Oh, no! ¿Qué nos recomendás para...? Se le puede agregar, calentar un poquito de agua o leche, calentarla, no ponerlo en frío, o el caldo, y agregarle un poquito, ir mezclando. Puede. Y si tiene ahí una textura gozo, dependerá también de con qué lo acompañarás. ¿Para qué necesitas la polenta? Para un grillado como lo vamos a hacer nosotros. Esta es la textura esta que es la tiene que textura. dar. Exactamente. Vamos a agregar esa sartencita, la vamos a poner por acá. Vengan de este lado si lo mostramos, esto corremos. Y la vamos a agregar de esta forma. Acá tenemos, le pusimos un poquito de aceite, lo esparcimos para que se nos pegue. Y antes que esto se enfríe y se endurezca más, lo vamos a echar todo así. Insuperable. Ahí va. Necesitas esparcir la... Y lo vamos a... No, podemos pasar con esto mismo. ¿Sí? Si Sí. no tenemos... No, no hace falta, ¿Fácil? es lo mismo. Hacemos así, bien hasta las puntas. Vamos a hacer un grosor más o menos que tenga un poquito de grosor, ¿sí? De 1 centímetro más o menos. De esta manera pasamos bien derechito porque esto es lo que va a hacer después que nos quede bien cuadraditas todas las porciones. Ahí. Lo ponemos así, perfecto. Y lo tenemos. Mamma mía. Así nos tiene que quedar. Se puede agregar queso, o en el momento ese que estábamos mezclando, se puede agregar queso, cebolla, lo que quieras y te da un sabor también. Rallado, de esta cremoso. forma. Así que, Bien. así como está, vamos a dejar un tiempito fuera porque como ven sale humo, está muy caliente y en la heladera no conviene ponerlo así de caliente porque las arruinamos porque no trabaja con totalmente Le damos un nivel. golpe fuerte de calor y sobrecarga el motor. de la Así heladera. que Oh, lo dejamos no. un poco a airearse, que 10 va, minutitos y después sí, vaya a un la poco el heladera. humo, que entre un poco la temperatura ambiente y ahí a la heladera para que haga rápido el enfriado. Una horita más o menos. Una horita.
Y después lo vamos a brillar. le Ahora mostramos un ratito. cómo brillamos. Así que, vamos a esperar. Un ratito, ahí venimos. Perfecto. Una vez que... Ya habrá pasado el enfriado de nuestra polenta. Voy a buscarla, Ni. A ver cómo está. A ver Vengan de cómo este está. lado, chicos. Vamos. Ni que vamos a sacar nuestra polenta. Upa, sí. Como un flor de ladrillo. Así tiene que quedar, así tiene que quedar. Bien firme. Mientras estoy calentando acá una sartencita, fuego máximo. Para quien no lo vio. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, Ni, de acá es... Lo voy a dar vuelta acá. Sí. Vamos a hacer así. Para hacerlo bien. Ahí salió. Perfecto. Súper fácil. Lo tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es cortar en triangulitos. No, un pedazo, un cuadrado grande. Así diría yo. ¿Si le parece ahí? Ahí sí, y después acá hacemos un corte ahí. En tres. Sí. Lo pueden ir viendo por acá mientras, cómo lo va cortando. Se corta fácil. Súper suavecita. Lo que vamos a lograr con el sellado es que la polenta va a quedar adentro bien suave, bien blandita y afuera crocante. Entonces va a quedar increíble. Tenemos los primeros 3 cortes. Perfecto. No hay 2 sin 3. Con uno dame uno solito, yo acá poniéndole aceite mientras a esto. Vamos a dorar bien, una cantidad ahí de aceite de oliva. Como que acá te paso 2, elegiste el que más te guste. Gracias. Mientras tanto yo le voy a acercar el corte de... Si me permite esto, un toque. ¿Ves? Miren cómo queda la polenta. Soberbio. Cómo quedó todo casi sólido. Como queda bien. Así que así. Y el tamaño que le estamos agregando. Esto lo único que tiene, el secreto que tiene es el fuego bien fuerte con aceite y lo que vamos a hacer es dejarlo quieto, no lo toquemos porque si lo vamos a tocar lo que va a hacer es se va a ir calentando de vuelta y se va a volver polenta. Entonces lo dejamos bien quieto, que dore bien quemadito y luego lo vamos a dar vuelta. ¿Sí? Ok. I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. Bien, ¿cómo nos damos cuenta sin tocarlo que esto está? Cuando se empieza en la punta a ver lo doradito, vamos a ver acá de cerca para que vean. Ahí se ve muy bien, pero bueno, ahí está el doradito, lo pueden ver por acá mejor. Se empieza a ver doradito por ahí, se va formando la crosta esa que está. Ahí la vamos a pasar esto por abajo ahí y le damos vuelta. Ahí va. Esa cosa, ese quemado, tostado que dice Nick, el doradito. Y lo vamos a seguir ahora que se dore de este lado, de vuelta ahí un ratito. Ese le va a terminar la firmeza, ¿no? A este. Entonces va a quedar por fuera crocante y adentro suavecito. Correcto. ¿Cómo lo podríamos llamar? Crocante de polenta. O otro nombre se ocurra a vos. Consejo, tírenos ideas, escriban en los comentarios algunas ideas para darle nombre a este plato. Y no se olviden obviamente de seguirnos en nuestras redes sociales. Si te está gustando esta receta, si la vas a hacer, si te gustan nuestras recetas, no te olvides de suscribirte al canal, a darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Nick En YouTube, por Facebook. Instagram. y ¿Qué dice? Pinterest y que por Patreon nos pueden colaborar y si no de la página Replay, por favor. también puedes ver nuestra Bueno. www.yucutino360.com. Pueden ver ahí ya todas las Pueden ver recetas. todas nuestras recetas también ahí, hacernos comentarios, Tenemos contactarnos. resumen, Información. con anteojos, pónganselo. Y bueno, Vamos a acá ver. estamos por terminar Ya nuestro está, super esto casi. plato. Vamos a sacarlo. Le vamos a ver cómo queda, lo vamos a servir en el plato ese, le voy a dar vuelta primero. Está buenísimo para los chicos que todavía no les gusta comer la polenta así como viene, como puré. Es una buena manera para empezar a incorporársela, que son en trocitos o así en esta figura que es ideal. Una nueva forma de agregar polenta.
Yo lo que hago acá, perdón que te interrumpa, es esto, a ver si te parece. Me gusta cortarla así. Es una forma de presentar mía. ¿Ves cómo quedan crocantes? ¿Se siente ya ese ruido? Hacemos un triangulito de esta manera. Messi. Decime que tenés algo Sí, sí. Tengo una súper acompañar esto, por favor. sorpresa para acompañarlo. Para no dejarlo así solo. Quien nos sigue recordará que tenemos una súper recomendación de una buena salsa de estofado que no te la puedes perder. Qué bien, Si qué no bien. lo viste, entra a nuestro canal, suscríbete y mirá la receta que está buenísima para recomendar y que, por ejemplo, en este caso la puedes implementar. ¿Sí? Vamos a echarle un poquito de esto entonces, a ver cómo queda. Miren esta salsita. Asombroso. Cada tomate. Vamos a agarrar un pedazo de carne y de salsa. Le vamos a echar por arriba así, que caiga todo. Qué ganas de probar ya este plato. Ahí va. Una buena foto, yo diría, Miren lo que es esto. para nuestros seguidores. Increíble. La mejor forma para mí me gusta la verdad la polenta. Y esta es la única forma que me encanta. Porque tiene el crocante suave, la salsa por arriba. Le va a encantar a todos, a los chicos, a todo el mundo, a todo el mundo. Si no me Y gusta la a mí, verdad, tenés razón, Nick, es muy buena esta receta, yo la probé y la verdad me gusta la polenta, pero así también le da otro toque distinto que no te lo puedes perder. Así de que forma bueno, diferente, comerlo. A ver qué te parece. Si probémoslo, vamos a probarlo. Como decís, le queda ese crocante afuera y ese mitad de adentro de la polenta y con un gusto y más con esta salsa. increíble. Así que te vuelvo a decir, no te lo pierdas y Pruébalo. pruébelo. Todo. Seguinos y yo cuchino. Tu cucini. Nos vemos.